junto con su esposita, tienen un ministerio de erradicación de la pobreza bíblica, entregando Biblias en todo el Amazonas, en las tribus no alcanzadas, en lugares no alcanzados. Entonces, para esta semana tenemos un gran honor de tenerlo. Se sumó a ser partícipe de nuestras escuelas de estudios bíblicos y estamos muy contentos también de poder tenerlo ahora de manera online. Y, y bueno, John, te damos este espacio para que nos enseñes lo que Dios te ha dado para compartir. Y este espacio es tuyo, compadre. Amén, amén. Gracias Ulises. Gracias a Edison también que está por allí. Dios les bendiga. Y un saludito a todos los que me están escuchando. Entonces, bueno, ya como Ulises lo dijo, mi nombre es John Cubillos. Eh, y bueno, me voy a introducir rápidamente. No sé si alcanzan a ver la presentación. ¿Si se alcanza a ver? ¿Me confirman? Si está presentando bien. Sí, señor. Listo. Bueno, por ahí en pantalla está mi familia. Esa es mi esposita, se llama Jenny. Ella es del Valle del Cauca. Yo nací en Bogotá. Y No esos se son... ve, no está viendo. No se ve. Solamente semana de la iglesia. Ah, carambas. A ver, ¿allí se ve? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Entonces les decía, ella es mi esposita. Y esos son mis dos hijos, Josué David e Isabel. Ambos nacidos en el Amazonas. Nosotros, bueno, estuvimos trabajando con Jucum Leticia por 11 años allí en Leticia, en el Amazonas. Allí trabajamos en varias cosas, pero de pronto la más representativa en la que estuvimos, bueno, en la que yo estuve desarrollando mi trabajo fue en erradicar la pobreza bíblica. Allí pues el Señor nos permitió llevar a cabo un proyecto para llevar Biblias a las 10.000 personas que habitaban Leticia. Visitamos los 34 barrios de Leticia y visitamos 14 comunidades indígenas. Pudimos entregar Biblias en español. Se te congeló, John. Se te congeló. La DBS, que es la Escuela de Discipulado Bíblico, en Leticia. Allí pues la montamos, la corrimos 2 veces. eh, y bueno, apoyando también otras escuelas que están alrededor de Colombia. Sin embargo, pues ya a partir de diciembre del año pasado nosotros tuvimos que retirarnos de Jucum Leticia y ahorita mismo estamos radicados en Bogotá. Aquí mi esposita está trabajando como maestra en un colegio que también pertenece a Jucum. Eh, y yo estoy trabajando pues ya un poquito más por fuera de la misión. Estoy acompañando a mi padre en una empresa de publicidad. Y pues bueno, eso somos nosotros. Yo de verdad que le agradezco mucho a Addison y a Oli por permitirme pues participar de este seminario. Porque pues enseñar la Biblia es una de las cosas que a mí me apasiona. Siento que el Señor me ha permitido, me ha dado como el privilegio de poder leer, de poder estudiar y ahora también de poder compartir lo que Él mismo me ha enseñado. Entonces esto es lo que yo disfruto y tener gente así como Ulises, como Addison también me han desafiado a crecer mucho más y bueno, aprender un poquito más del Señor con respecto a esto. Entonces, habiendo me presentado, quisiera pues tener como un momentico una oración para comenzar. Entonces, allí ahora están, pues si cerramos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, papá, por convocarnos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, porque el motivo que nos reúne, aunque estamos dispersos, Señor, en diferentes partes, eres tú, Señor. Tú eres el que nos convoca, tú eres el que nos llama y porque podemos aprender un poquito más de ti y de tu palabra, Señor. Yo ruego, Señor, que en esta noche, Dios, tú seas quien esté direccionando y guiando este tiempo de clase.
que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos direccione, que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, que tú seas, Señor, quien nos esté desafiando, Señor, y que no solamente, Señor, nos quedemos con lo teórico, Señor, en papel, Señor, sino que también tú hables y nos motive, nos empuje, Señor, a salir de nuestra zona cómoda, Señor, de poder ser desafiados y que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, danos entendimiento y danos también la sabiduría para aprovechar este espacio, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Entonces en estos 2 días, lo que es hoy y el jueves, vamos a estar viendo pues estos 5 libros más bien que están en la Biblia. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el libro de Hechos y el jueves pues vamos a estar viendo algunas cartas como son Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. Y todo esto hace parte de lo que es la historia de la iglesia. Entonces pues sí, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad como cuerpo de Dios, como iglesia, y también entonces a qué somos nosotros llamados. No sé si me están escuchando bien, me confirman si el sonido está bien. Sí se escucha bien, bro. Ok, entonces vamos a comenzar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que bueno, ese es el nombre tradicional que se le ha dado a este libro, aunque en realidad discutíamos con algunos amigos, compañeros de la misión, y decíamos, en realidad este libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque él es el principal protagonista de este libro, ¿no? De pronto sí se nos cuentan algunas cosas que hicieron los apóstoles, cómo se movieron de aquí para allá, qué hizo Pedro, qué compartió, qué hizo Pablo, los viajes que hicieron, pero en todo esto el gran protagonista siempre ha sido el Espíritu Santo. Desde el puro principio del libro y todas las maravillas y lo que Dios hizo a través de sus apóstoles fue obra del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a dejarlo así, el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo a través de ellos. Este libro pues fue escrito, yo creo que vamos a irnos a lo más teórico, a lo básico, fue escrito por Lucas. Es una continuación o una segunda parte de lo que fue el Evangelio de Lucas. Recordemos que él escribe el Evangelio de Lucas y luego entonces le hace esta segunda parte ya para contarnos qué sucedió después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Entonces la fecha más o menos en que se data la escritura del libro de los Hechos es entre el 63 y el 70 después de Cristo. Y vamos a encontrar que en los primeros versículos pues Lucas le está haciendo una dedicatoria a una persona llamada Teófilo. Y pues aquí hay varias posturas acerca de quién es este Teófilo, ¿no? Hay por lo menos una postura que nos va a decir, mira, Teófilo es solamente una forma de llamar pues a las personas cristianas, ¿no? Teófilo, recordemos, en el griego significa una persona que ama a Dios o un amante de Dios. Entonces probablemente sea como un apodo para referirse a los creyentes que estaban en esa época. Entonces realmente es una carta abierta para cualquier creyente que desee acercarse y conocer la historia, pues cómo sucedieron las cosas, qué fue lo que él hizo. Sin embargo, hay otra postura que también nos dice, mira, pues Teófilo en realidad es un nombre griego y pues la manera como él se refiere a él como el excelentísimo Teófilo, pues realmente está hablando de una persona pues con una posición importante quizás entre los gentiles, entre los griegos, y pues va dedicado a ellos. Y simplemente pues también eso nos va a hablar un poquito acerca del enfoque que tiene tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, porque va a tener un enfoque principalmente hacia los gentiles, mostrarnos cómo
el Evangelio del Señor no fue solamente pensado para los judíos, sino que también sus promesas y sus palabras abarcan a los gentiles, y eso es lo que vamos a estar hablando mucho en esta noche. Entonces, algo que debemos recordar acerca de Lucas, pues Lucas no es directamente uno de los discípulos. Quizás él fue un discípulo de uno de los discípulos, probablemente de Pablo. Él es médico de profesión. Sin embargo, como él lo va a retratar en el Evangelio de Lucas, él se pone en la tarea de recopilar toda la información y hacer el trabajo de un historiador para tener todos los datos lo más precisos posibles, que la gente pueda entonces ver qué fue lo que sucedió exactamente durante ese tiempo. Él hizo esa tarea de recopilar toda la información en el Evangelio de Lucas precisamente, y nos contó toda la historia, cómo fue el nacimiento, cómo fue el proceso de su ministerio, los muchos milagros que hizo. Él va a tomar varias fuentes para hacer el Evangelio, y lo mismo entonces va a ser en el libro de los Hechos. Entonces él va a estar investigando, y probablemente muchas de las historias que se nos cuentan aquí pues tienen fuente, ¿no?, directa de los discípulos. Probablemente la primera sección del libro de los Hechos pues es el testimonio de Pedro, por eso se le da mucho protagonismo a él en la primera sección, y luego la segunda mitad pues va a ser el testimonio de Pablo. Y de hecho nos vamos a dar cuenta que Lucas mismo va a ser parte de algunos viajes misioneros junto con Pablo. Entonces probablemente todas estas historias fueron recopiladas por Lucas directamente de la voz de Pedro y de Pablo. Y él va a escribir entonces este libro, según se supone, mientras Pablo estaba en prisión en Roma. Es cuando él va a empezar a hacer todas estas investigaciones. Sin embargo, pues vamos a ver que el libro de Lucas tiene unos objetivos bastante particulares, eh, y muy muy claros, ¿no? El primer objetivo es que él quiere mostrar que el Evangelio es algo internacional, o sea, eso es para todos los pueblos. Y eso es algo que va a romper un poquito, va a ser ¿cómo se dice? Una revolución, porque hasta este momento, bueno, hasta antes de Cristo, en realidad, la palabra de Dios, el conocer al Señor, la ley, era algo exclusivo de los judíos. Pero aquí entonces Lucas nos va a decir cómo todas estas promesas que se están cumpliendo, entonces en esto el Evangelio no es solamente para un grupo pequeño, un grupo limitado de personas, sino es para todo aquel que quiera creer, sin importar su lugar de origen, sin importar su lengua, su cultura. El Evangelio está abierto para todas las personas. Y el segundo objetivo entonces es mostrarnos lo que, bueno, lo que Jesús comenzó, ¿sí? Que era enseñar, lo que él comenzó a hacer. Entonces va a tener continuidad a través de los apóstoles, de sus discípulos, y siempre direccionados por el Espíritu Santo. Entonces se va a cumplir esa palabra o esa bendición que Jesús hizo sobre sus discípulos cuando les dijo: ustedes harán cosas mayores que estas. Entonces, ¿cómo los discípulos ahora van a llevar esta misma antorcha, esta misma batuta, para que el reino de Dios sea extendido en todas las naciones? Y va a partir de este grupo pequeño de personas y se va a expandir desde ahí en adelante. Entonces, eso es lo que está buscando Lucas al escribir este libro. Bien, y el libro entonces comienza con un momento, un clímax bastante peculiar. El evangelio había terminado, bueno, Jesús había sido crucificado, pero también se nos mostraba como en el tercer día Jesús había resucitado, y ahora se había mostrado a algunos de los discípulos, y el libro de los Hechos comienza ahí, en ese momento. Jesús ya resucitado está en medio de todos sus discípulos, y dice que Jesús estuvo 40 días en medio de ellos, y llega un punto en el que los discípulos le dicen: bueno, Señor, ¿y ahora
en qué momento tú vas a cumplir lo que los profetas habían hablado acerca de la restauración del reino. Me parece muy interesante porque aún en este momento todavía ellos estaban pensando que Jesús venía a restaurar un reino terrenal, eh, un reino militar, probablemente político también. Y Jesús les va a responder, bueno, a ustedes no les compete saber estas cosas y les va a dar unas instrucciones y les va a decir cuál es la clave, cuál es el meollo realmente de lo que significa el reino de Dios. Y él les dice, mira, ustedes van a recibir poder. Lo que está aquí en la pantalla dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este versículo es clave, yo creo que es el versículo principal o central de este libro. Está justo en el inicio o en la introducción del libro, porque nos va a decir es esto, mira, nosotros hemos sido llamados como iglesia a ser testigos de Jesús. No hemos sido llamados solamente a encerrarnos entre nosotros, sino a ser testigos. Y está hablando pues cómo ha sido el proceso, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para poder ser testigos de Jesús necesitamos haber recibido el Espíritu Santo. No es algo opcional como bueno, sí, chévere si el Espíritu Santo viene y nos acompaña. No, esto es algo básico, esto es algo necesario. Sin el poder del Espíritu Santo, sin su presencia, sin su manifestación en medio de nosotros, nos es imposible humanamente ser testigos de Cristo. Porque la verdadera transformación comienza en nuestro corazón cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Cuando Cristo nos ha salvado, pero luego el Espíritu Santo comienza a renovarnos, ¿sí? A mostrarnos, a darnos convicción y luego también nos empuja a compartir estas buenas noticias con los demás. Entonces por eso si tú te das cuenta, bueno, vamos a ir mostrando esto poco a poco, cómo el proceso empieza desde adentro y se va expandiendo cada vez más. Pero aquí Jesús les dice, necesitan primero ustedes congregarse, estar juntos y esperar en Jerusalén. Ese va a ser el centro de espera y ahí es donde vamos a comenzar toda esta historia, en Jerusalén. Entonces, bueno, ahí en la imagen, si ustedes pueden ver, es como una pequeña onda expansiva, va a ir creciendo cada vez más, pero el primer lugar donde vamos a comenzar es en Jerusalén, el lugar donde Jesús hizo la promesa, el lugar donde Jesús había pues derramado su sangre, donde había comenzado todo este proceso de restauración de las naciones, y ahí les va a decir, ustedes van a esperarme allí. Y bueno, se nos narra cómo ellos van a estar congregados en el aposento alto, que era este pequeño salón donde ellos habían tomado la última cena con Jesús. Y dice que estaban ellos ahí reunidos, unánimes, orando y esperando al Señor. Entonces habían pasado pues 40 días desde la resurrección de Jesús hasta que Él fue elevado al cielo y les dio esta instrucción. Y ahora ellos van a pasar un tiempo, no se sabe cuánto, hasta ese momento, y van a tener que esperar, pero ellos estaban ahí a la expectativa, pero ellos estaban encerrados en ese lugar, no perdiendo el tiempo, sino realmente en comunión con el Señor, orando, estaban unánimes, sirviéndose los unos a los otros, apoyándose. Y esto es clave, porque significaba tienen que estar preparados porque va a venir el cumplimiento de una promesa mucho mayor. Y esto va a suceder entonces en el día de Pentecostés. Y bueno, para nosotros los cristianos pues ya sabemos lo que sucede en ese momento, ¿no? Pero el Pentecostés pues tiene una connotación legal, digámoslo así, dentro de la ley judía, dentro de su historia, pues bastante importante. Entonces, ¿qué era el Pentecostés y por qué
era importante esa fecha. Entonces, esta Pentecostés es también llamada, bueno, en hebreo, no sé si se pronuncia así, el Shavuot, perdón. En español, pues lo traducimos como la fiesta de las semanas y se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. Por eso la palabra Pentecostés, que significa 50, ¿no? Penta. Entonces son 50 días después de la Pascua y en este tiempo entonces era donde todo el pueblo judío, bueno, no solamente judíos, los israelitas de todas las 12 tribus, traían entonces al templo las primicias como ofrenda. Entonces se entregaban allí al Señor los primeros frutos de la tierra y esta fiesta era una fiesta de carácter obligatoria. Entonces las familias tenían entonces que migrar, bueno, ¿cómo se dice esto? Peregrinar hasta Jerusalén, hasta el templo, y allí ofrecían al Señor entonces estos primeros frutos de la tierra, ¿verdad? Lo bendecían, entonces traían sus granos, sus uvas, traían algunos sacrificios también, y también aprovechaban este espacio para conmemorar el día en el que el Señor había entregado la ley a Moisés en el monte Sinaí, porque justamente pues también se asociaba, ¿no? Como habían pasado 50 días desde que ellos salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Entonces esa es una de estas fiestas principales donde todo el pueblo se estaba reuniendo. Por eso es que vamos a encontrar en el libro de los Hechos que allí había gente que hablaba diferentes idiomas, porque los israelitas habían sido dispersados en diferentes pueblos y comenzaron a hablar muchas lenguas. Entonces todos ellos habían peregrinado para celebrar esta fiesta en Jerusalén. Y mientras todo el pueblo se reunía y en el templo estaban ofreciendo estas primicias, entonces los discípulos de Jesús estaban todos reunidos en el aposento alto. Y dice allí entonces en Hechos capítulo 2 nos dice cómo vino un viento que sacudió un poquito el lugar donde ellos estaban y aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza y el Espíritu Santo entonces vino a morar en ellos. Y esto es algo muy importante porque también nos va a recordar, no sé si ustedes pueden recordar cuando Moisés entonces está justamente frente al Sinaí y levantan el tabernáculo. Dice ahí que cuando lo ofrecieron, lo primero que hizo Dios fue llenar el tabernáculo con su presencia, como una nube, ¿no? Y ahí ya nadie podía entrar ni ministrar dentro del tabernáculo. Lo mismo sucedió cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén y cuando lo fuego sobre el monte, como mostrando su presencia. Y en este caso están todos los discípulos ahí y no va a venir una nube exactamente, pero sí va a venir estas llamas de fuego que se posa sobre las cabezas de ellos, esas lenguas de fuego, perdón. Y nos dejaba entonces entrever cómo el cambio del tabernáculo al templo, ahora el templo que el Señor estaba escogiendo no era un lugar construido, no era una edificación, sino eran precisamente los creyentes. Dios entonces estaba escogiendo como su propio templo a cada persona que decidía creer en Él. Su misma presencia estaba en medio de ellos. Y se comienza a manifestar de unas maneras increíbles. Ellos comienzan a hablar en diferentes lenguas y salen entonces a predicar y a proclamar el evangelio, ¿no? Entonces nos narra también cómo Pedro sale y hace un discurso a todas las personas que estaban allí porque los escuchaban hablar en diferentes lenguas y ellos estaban aterrados. Mira, estas personas no tienen estudios, nunca han viajado, no, ¿cómo es que ellos pueden hablar y les entendemos en nuestro propio idioma? Y Pedro les va a explicar, mira, esto está sucediendo como un cumplimiento a la palabra del Señor.
cuando Él decía que su Espíritu Santo se iba a posar sobre cada uno de nosotros, que los jóvenes verían visiones, los ancianos verían sueños también, profetizarían, y eso es lo que está sucediendo, y Él comienza entonces a proclamar el Evangelio y a mostrarles, mira cómo es que todas las cosas que los profetas habían hablado tenían cumplimiento en Jesús, quien había dado su vida en favor de todos los que estaban, pues de todas las personas de su propio pueblo, ¿no? Entonces vemos entonces cómo allí comienza a formarse la primera iglesia. Y después de este discurso dice que se añadieron a los creyentes cerca de 3.000 varones, 3.000 personas que fueron también bautizados en agua y comenzaron a crecer. Entonces todo esto lo vamos a ver en Hechos, los capítulos 2, 43, 47, incluso en el capítulo 4 del 32 al 37. Y en el capítulo 6, 1 a 7 también se nos hace una breve descripción de cómo era esta primera iglesia, cómo era la convivencia entre estos primeros creyentes. Porque entonces vamos a ver que ahora el templo, digámoslo así, ya no era ese lugar edificado con piedras donde estaban los sacerdotes y los levitas ministrando, sino el templo ahora era cada uno de los creyentes, allí estaba la presencia de Dios y cómo ellos entonces comienzan a convivir entre ellos. Dice ahí que ellos permanecían unidos en un mismo espíritu, compartían las comidas, incluso ofrecían sus propios bienes, eh, los vendían y los traían para que ninguno de ellos tuviera ninguna necesidad. Reunían algunos alimentos, se los daban a los que lo necesitaban, a las ancianas, a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? Y entre ellos había comunión, había coinonía, había armonía, y todos ellos entonces comenzaban a ministrarse unos a otros. Era un lugar, yo creo que el ideal, estaba el reino de Dios ahí, pero estaban ellos allí, junticos todos. Y la iglesia pues iba creciendo porque se iban añadiendo más personas a medida que este mensaje del reino iba creciendo. Y yo creo que ese es un llamado muy importante también para nosotros hoy en día, un modelo que nosotros deberíamos imitar, no el quedarnos encerrados, sino el que nosotros debemos apoyarnos como hermanos en la fe, en el que debemos estar orando los unos por los otros, en el que deberíamos dejar a un lado las muchas diferencias que hay, incluso algo que hace poco estaba meditando un poquito con mucha tristeza, es como nosotros, la iglesia, nos hemos dividido incluso en diferentes denominaciones, eh, por cosas que son pues relativamente pequeñas, digámoslo así, cómo se viste mi hermano, cómo se viste mi hermana, o si mi hermano está ganando más o gana menos. Entonces nos peleamos por los letreros que están al frente de la iglesia o por el templo, es que mi iglesia es más grande, es más pequeña, o es que fulanito tiene un grupo de alabanza mejor o más pequeño, no sé, pero nos hemos estado dividiendo. Se te congeló la pantalla, John. Mantenernos unidos, mantenernos firmes en la presencia del Señor, buscarlo a Él, ¿sí? Podemos tener diferentes formas de hacer las cosas, sí, pero siempre guiados y basándonos en la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia donde no está el Espíritu Santo es una iglesia que está muriendo, que está condenada a morir. Y esto entonces, ver lo que está sucediendo en este primer momento de la iglesia es súper clave porque ellos están recibiendo el Espíritu Santo y están viviendo el reino de Dios. Entonces la gente deseaba estar en la iglesia, deseaba ser parte de la iglesia. No solamente estar en el lugar construido, sino estar en medio de las personas del grupo. Mira, yo quiero estar entre ellos. Ellos tienen algo especial. Ellos tienen obviamente a Cristo, pero tienen algo que los une, que los identifica a pesar de que estemos hablando diferentes idiomas o que tengan diferentes lugar de origen. Entonces tienen al Señor entre ellos.
Y eso es lo que nosotros como iglesia deberíamos estar buscando. Sin embargo, este evangelio pues no solamente es bonito, también es bastante conflictivo, y va a traer mucha oposición, y vamos a darnos cuenta cómo Hechos también nos narra rápidamente cómo estos discípulos con el poder del Espíritu Santo comienzan a hacer milagros, comienzan a proclamar a Jesús en las calles y están en el mismo Jerusalén que hacía 2 meses atrás había eh, pues crucificado, pedido la crucifixión de Jesús. Así que proclamar el Evangelio. Y se nos narran varias ocasiones, por ejemplo, una de ellas cuando Pedro y Juan van a sanar a este hombre cojo que está frente al templo, y de una vez los sacerdotes los agarran, los meten presos, los acusan y les dicen ustedes en nombre de quién están haciendo esto, y de hecho les prohíben hablar acerca de Jesús. Esto no lo van a hacer solamente una vez, más adelante otra vez los van a encarcelar. Y el libro de los Hechos nos va a narrar también cómo pues Dios todo el tiempo les está respaldando, incluso sacándolos de la cárcel de manera milagrosa, como envía un ángel a que saque a Pedro, ¿verdad? Pero ellos entonces no pierden ninguna de estas oportunidades para mostrar el Evangelio y para decir, mira, ustedes los líderes religiosos rechazaron a Jesús, pero Él es esa piedra angular que los constructores habían rechazado. Él murió, pero también resucitó. Y este mensaje entonces no va a gustar entre los líderes y cada vez el disgusto va creciendo. Y en el libro, en el capítulo 8 se nos narra entonces este punto de inflexión cuando Esteban, que era uno de los diáconos, se va a levantar y va a profesar su fe. Eh, Incluso lo van a arrestar, lo van a traer y él va en su defensa, él va a decirles, mira, yo desde aquí estoy viendo la gloria del Señor, veo a Jesús sentado en el trono de Dios, y ellos dicen, esto es una blasfemia, y de una vez lo sacan y lo apedrean. Y esta es la primera muerte, bueno, después de Jesús sería la segunda muerte, por causa de este mensaje, por causa del Evangelio. Y dice allí entonces que pues había un hombre llamado Saulo allí al lado de él, que tenía la ropa de quienes lo estaban apedreando, y en su celo también pues ellos comienzan una persecución mucho más abierta y mucho más violenta en contra de los creyentes, de los cristianos, que hasta ese momento no se les había llamado cristianos. Entonces a todos los discípulos, a todos los que creían en este mensaje los comenzaron a perseguir, y entonces ellos tienen que comenzar a esconderse o a salir de Jerusalén. Y es la persecución entonces lo que obliga a que la iglesia salga de su comodidad. Hasta este momento estaban encerraditos allí en Jerusalén, y esta persecución los obliga a salir. Y esto es un poquito, bueno, va a empezar a romper algunos paradigmas dentro de ellos judíos, porque también van a tener que salir a Samaria, que era un pueblo, si bien todavía era parte de Israel, era un pueblo que históricamente había contendido mucho contra los judíos, y entre ellos pues no se querían mucho, pero allá también van a tener que llevar el evangelio. Y entonces toda esta persecución obliga a que la iglesia salga. Y uno de estos es, vamos a ver a Felipe y algunos diáconos que salen a predicar, e incluso van a enviar a Pedro y a Juan en algunas ocasiones a compartirle a los judíos que estaban allá, y ellos van a también a ser bautizados con el Espíritu Santo, y la iglesia comienza a crecer. Y aquí en el capítulo 8 hay una historia que me fascina, que es cuando Felipe es enviado por el Espíritu, dice que lo lleva al desierto, y allá encuentra un carruaje, está un hombre, un oficial etíope de la reina Candace, y él está leyendo el rollo, el libro de Isaías, y él dice, no sé qué es lo que, no entiendo
Se te congeló la pantalla, John. de estas escrituras. Oh, ahí estamos. ¿Me Sí, siguen? Se me fue la señal. ¿Hasta dónde quedamos? hasta Candance. Ok. Que dice ahí que él está leyendo el libro, el rollo, y él no entiende de quién está hablando el profeta. Si el profeta habla de sí mismo o habla de alguien más. Y dice que partiendo de la escritura, él le explicó el evangelio. Y esto es o sea, tal vez me va a salir un poquito del tema, pero por lo menos yo que trabajé mucho con erradicando la pobreza bíblica, este mensaje para mí fue muy clave porque nosotros como creyentes necesitamos las escrituras. Necesitamos obviamente la presencia del Espíritu Santo, pero también necesitamos ser formados y capacitados. Necesitamos guiarnos por esa palabra que el Señor ya nos dejó. Entonces por eso Felipe le va a preguntar, bueno, está bien lo que lees, pero ¿lo entiendes? Y cuando él pudo entender de quién estaba hablando allí, entonces su vida fue transformada. Entonces ahí él dice, yo quiero creer en el Señor Jesús. Y el discípulo le dice, ok, aquí hay agua, ¿qué impide que seas bautizado? Y él ahí es bautizado en ese momento. Y este funcionario etíope recibe al Señor, es bautizado, viene a ser parte también de la iglesia. Y entonces como el Evangelio comienza a salir de Jerusalén y comienza a llegar a lugares pues que para los discípulos hasta ese momento eran insospechados. Cuando Jesús estuvo en medio de ellos, cuando Jesús los envió a los discípulos de dos en dos, no les permitió llegar a Samaria. El Evangelio no había llegado hasta ahí, pero ahora entonces era el tiempo también para los samaritanos, era el tiempo también para esas personas que estaban en la diáspora, que habían sido exiliados, que estaban lejos. Hacia allá entonces la iglesia estaba empezando a crecer y a multiplicarse. Y entonces este hombre, Saulo, al darse cuenta que los creyentes están saliendo, entonces él pide cartas, pide autorización para poder salir a perseguir a los cristianos. Y cuando él está camino a Damasco, pues este perseguidor, ¿no? El que había arrestado a muchos de ellos, que los había sacado a sus casas de su comodidad, entonces tiene un encuentro con Jesús. Dice que él iba allí en su caballo y se cae, viene una luz cegadora, él deja de ver, no podía ver, pero escucha una voz que lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, pues Señor, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús. Eh, y tiene un momento de cambio, ¿no? O sea, él logra comprender en ese momento que lo que él estaba procurando era servir al Señor, pero lo estaba haciendo en la vía contraria. En vez de seguir al Señor realmente, él no había reconocido a Jesús, pero ahora estaba entendiendo que él era Dios mismo. Entonces, aunque él pierde la vista, dice que él va a durar 3 días sin ver. El Señor le dice que vaya a visitar a un hombre llamado Ananías, quien va a orar por él, y esas escamas van a quitarse de los ojos. Literal y metafóricamente hablando. Y digo literal porque pues sí, salieron escamas de sus ojos y físicamente él pudo ver, pero también esa ceguera espiritual que él había tenido, que no le había permitido entender el mensaje de Jesús al principio, entender el Evangelio, entender todo esto va a ser quitado y él va a comenzar a creer entonces y a entender lo que las escrituras hablaban claramente acerca de Jesús como el Mesías y como el Salvador, como Hijo de Dios. Entonces este gran perseguidor ahora se va a convertir en uno de sus más grandes promotores, en el apóstol Pablo. Va a cambiar su nombre, bueno, no cambia su nombre, va a utilizar ahora su nombre eh, pues griego, Pablo, ¿verdad? Y va a estar pues un tiempo siendo primero restaurado, pasando allí en Damasco a predicar el Evangelio, siendo perseguido también, huyendo a Jerusalén, pasar un tiempo entre los discípulos, quienes todavía no creían completamente en él, porque pues Benito, hace unos días él me estaba persiguiendo para matarme o para echarme en la cárcel,
y ahora está aquí predicando acerca de Jesús, cómo fue que esto sucedió. No es inmediatamente que Pablo va a comenzar a predicar, va a pasar algunos años hasta que finalmente él pues va a convertirse en un gran, uno de los apóstoles, ¿no? Dentro de ellos. Uy, ¿qué pasó? Me salté a la última. Ay, ¿cómo me devuelvo? Y entonces, mientras ellos están allí en Samaria, mientras que Saulo está pasando por su proceso de conversión y de restauración, pues va a suceder algo que hasta ese momento nadie había imaginado. Y entonces es cuando el Señor comienza también, el Evangelio comienza a transformar a los gentiles. Y es que está Pedro, perdón, en casa de Simón, el curtidor, dice allí, que empezando por ahí, esa profesión de curtidor pues era algo que los judíos no aceptaban dentro de sus leyes, pero él estaba ahí porque el Señor le dijo que estuviera ahí, y él está en la azotea y tiene esta visión de una sábana llena de animales impuros que por ley los judíos no debían ni siquiera tocar, mucho menos comer, pues sí, sacrificar ni matar. Y él escucha una voz que dice: Pedro, mata y come. Y se lo va a decir en 3 ocasiones. Y Pedro pues todo el tiempo le va a decir: Señor, pero pues yo nunca he tocado ninguna cosa impura. Ahora cómo tú me vas a decir que yo coma de esto. Y la respuesta del Señor es: mira, no llames impuro a lo que yo he santificado. Y de alguna manera el Señor estaba confrontando a Pablo como diciéndole: mira, ninguna persona es indigna del Evangelio. Ninguna persona está lejos de mi misericordia, lejos de mi perdón, lejos de la salvación. Entonces no solamente judíos, sí, los que habían sido escogidos, sino ahora también esas personas o esos gentiles que ellos consideraban impuros, sin ley, sin Dios. Ahora el Evangelio también está abierto para ellos. El sacrificio de Jesús en la cruz también estaba abierto para estos gentiles, los que de corazón quisieran creer en él. Y entonces dice ahí la historia como llegan 2 hombres preguntando por Pedro y bueno, él baja y dice: mira, mi señor se llama Cornelio, es un romano, y pues él nos pidió que viniéramos a buscarte. Él llega a esa casa, y él comienza a predicar el Evangelio, y para sorpresa de él, estos gentiles también van a recibir el Espíritu Santo, y aparecen esas lenguas de fuego como sucedió el día de Pentecostés entre los discípulos. Y es algo que, bueno, va a marcar un punto de inflexión. Luego Pedro va a salir de allá a Jerusalén, va a dar este informe a los creyentes, y pues la verdad es que al principio esto va a causar mucha sorpresa y va a ser, bueno, digo un punto de inflexión porque esto va a ser un cambio radical en la iglesia desde ese momento y hasta ahora. Entonces, como el Evangelio ya no era solamente para los judíos, ellos que habían recibido la ley, ellos que habían recibido la revelación de Dios, sí, pero ahora también los gentiles, que en Romanos se nos decía cómo ellos andaban sin ley y sin Dios, ellos también podían creer de corazón. Entonces los judíos que todo el tiempo estaban como: no, nosotros somos solamente el pueblo escogido de Dios, nosotros solamente somos el pueblo de Dios, los que guardamos su ley, los justos, los santos, pues resulta que ahora los gentiles también van a poder ser parte de ese pueblo escogido. Y esto es una sorpresa. Realmente gracias a lo que sucede en este momento es que nosotros hoy en día aquí en Colombia podemos hablar acerca de Jesús, porque nosotros no somos judíos, nosotros también somos parte de ese pueblo gentil, y por la misericordia y la gracia de Dios nosotros también recibimos su salvación, su perdón, su restauración, su transformación. Entonces aquí comienza la iglesia a formarse. Ya no era solamente un templo en Jerusalén, ahora donde sea que hay un creyente, allí está la iglesia, allí está el Señor. Entonces
Esto va a cambiar las cosas radicalmente desde ese momento y hasta ahora. Entonces ahora el Evangelio tiene que salir hacia los confines, alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Porque si el Evangelio es para todos, significa que tenemos que alcanzar a todas las culturas, a todas las lenguas, a donde sea que estén. Entonces, los discípulos rápidamente van a comprender este mensaje y van a ponerse entonces manos a la obra y el Espíritu Santo entonces los va a empezar a guiar, ¿no? Y dice entonces que algunos discípulos fueron hasta una ciudad llamada Antioquía, y allí comenzaron a compartirle a los judíos, primeramente en las sinagogas, pero también algunos de ellos compartieron entre los gentiles y los gentiles comenzaron a convertirse, comenzaron a creer, y así que se va a conformar esta primera iglesia en Antioquía, pues una iglesia mixta, digámoslo así, entre judíos y gentiles juntos, congregados en el Señor. Y allí es donde por primera vez entonces se le va a llamar a los creyentes como cristianos. Bueno, creo que en la diapositiva no se ve la imagen, lástima, era un dibujito. Pero allí entonces allí están junticos, tanto judíos como gentiles, y esta iglesia pues que va a crecer rápidamente se va a convertir como en el centro de operaciones desde donde van a empezar a salir, pues los apóstoles o los discípulos hacia diferentes lugares en sus viajes misioneros. Entonces el Señor entonces va a llamar, dice ahí que en un tiempo de oración el Espíritu Santo les habló y les dije, mira, llámenme a Bernabé y a Pablo, porque yo los tengo para ser enviados a los gentiles. Entonces ellos van a comenzar a salir de aquí hacia diferentes pueblos. Entonces aquí la historia va a cambiar un poquito, ya no nos vamos a enfocar tanto en lo que estaba haciendo Pedro, en los milagros que estaba haciendo allá, sino que entonces vamos a darle cierto protagonismo entonces a la figura de Pablo. Dios tenía un plan y ese plan estaba marcado desde el principio, antes de irme a los viajes, que yo quiero que eso quede para el segundo bloque. Es que podamos entender nosotros que el plan del Señor desde el principio siempre fueron todas las naciones. Aunque el Señor había escogido a Israel para que, bueno, ellos fueran su pueblo escogido, ¿verdad? Siempre vemos desde el principio, ¿no? Como incluso desde que Abraham fue llamado, dice ahí que él fue llamado para que a través de esta familia, todas las familias de la tierra alcanzaran bendición. Y como siempre, incluso cuando Israel comienza a formarse y Dios le va a entregar las leyes, su plan era que a través de Israel las demás naciones de la tierra conocieran quién es Dios. Israel va a fallar en ese proceso, en ese propósito, porque pues les va a costar mucho obedecer la ley, obedecer al Señor. De hecho, ellos van a convertirse más hacia los pueblos paganos que convertir a los paganos hacia el Señor. Pero siempre el plan de Dios era, mira, yo quiero que todas las naciones conozcan al Señor. Yo quiero que todas las naciones alcancen salvación por medio de Cristo. Y entre eso estamos nosotros. Cuando Jesús entonces oraba en Juan 17, oraba con sus discípulos y les decía, Señor, yo oro por estos y por los que van a venir detrás de ellos. Está orando también por nosotros hoy en día aquí en Colombia y a las diferentes naciones, porque nosotros somos fruto de esto, de que el Espíritu Santo vino a restaurar todas las cosas. Su propósito no era solamente restaurar el reino de Israel de una manera política y militar, sino traer el reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Y esto es súper clave. Esto es súper clave.
porque incluso nosotros hoy en día muchas veces hacemos también acepción de personas. Los judíos les costó un poquito al principio aceptar y recibir a los gentiles, ¿verdad? Pero a nosotros hoy en día también nos cuesta un poquito rechazar, bueno, aceptar algunos grupos de personas, eh, porque son de diferente cultura, porque hablan diferente. Y voy a hablar un poquito pues de mi experiencia, ¿no? Entre los grupos indígenas en el Amazonas, aunque yo sé que eso se aplica en muchos casos. ¿Cómo nos cuesta llegar hasta allá? ¿Cómo nos cuesta realmente salir a predicar el Evangelio? Y no nos vayamos tan lejos, o no tenemos que meternos en la selva, como nosotros en nuestro ámbito natural normal, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, lo que sea que hagamos, nos cuesta promover el reino de Dios. Nosotros como iglesia no somos llamados a quedarnos encerrados. Si tú te das cuenta, y déjame devolverme una diapositiva un poquito hacia atrás, eh, si de pronto el Evangelio comienza dentro de nosotros a formarse, ¿verdad? A transformar nuestra propia vida, a transformar nuestra propia identidad, pero no es para que nosotros nos quedemos con eso encerrados y ya. Sí, yo soy cristiano, sí, yo amo al Señor, sí, yo leo mi Biblia todos los días y oro y me levanto temprano, sino que esto también, este reino, tiene que obligarnos a salir. Es algo que se expande, como Jesús mismo lo decía en una de sus parábolas cuando decía el reino de Dios es como esa medida de levadura, ¿sí? Que ponen esa levadura entre la masa y dice que la levadura leuda toda la masa, o sea, infecta toda la masa y la hace crecer, la hace crecer. Entonces yo no sé si ustedes han visto el proceso del pan. Cogen la masa y al principio es pequeña, le echan un poquito de levadura y la dejan fermentar un tiempo y cuando la van a mirar esa masa ha crecido un montón. Así tiene que ser el reino de Dios en nuestras vidas. Creemos, pero entonces también somos llamados a compartir este mensaje. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar quietos. Y aquí pues en este punto ya para salir entonces a, a este pequeño break de 5 minutos, quería compartir un poquito sobre lo que es la palabra iglesia o eclesia en griego. Es algo que me gustaba mucho, estaba investigando para preparar esta clase y decía, bueno, ese término eclesia, que es un término griego, eh, está compuesto por dos pedazos, ¿no? El primero significa los que salen. Bueno, yo no lo sé pronunciar en griego, me perdonan. Ese bueno, la primera parte significa los que salen y la segunda parte, eclesia, significa los que son llamados. Entonces, de alguna manera la palabra en conjunto significa los que fueron llamados hacia afuera o los que son llamados a salir. Y leía también en ese mismo lugar cómo antes de darle una connotación religiosa o cristiana, los griegos utilizaban esta palabra como una congregación de personas que se reunían para tomar decisiones que convenían a todo el pueblo y luego salían a ponerlas en práctica. Era algo pues que utilizaban sobre todo en un ámbito político, en las polis griegas, pero entonces eran las personas llamadas a ejecutar lo que se charlaba en esas asambleas, en esas reuniones. Luego de eso entonces ya en la Biblia, bueno, ya se le va a dar en el Nuevo Testamento una connotación mucho más espiritual, pero el concepto es el mismo, en el que nosotros fuimos llamados sí a congregarnos, a mantener una asamblea, porque la iglesia no es el lugar, no es el templo, no es el edificio, somos cada uno de nosotros que nos reunimos y entonces tenemos la obligación de ejecutar todos los principios que hemos aprendido en medio de esa asamblea, de poner en práctica entonces lo que acordamos, ¿no? Lo que leímos en la palabra, de ejecutarlo.
y no solamente nosotros mismos ejecutarlo, sino también animar a los demás a ser parte de este plan también, de que ellos también puedan ser parte de este reino. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Para eso tenemos una cabeza, que eso es súper clave que nosotros lo tengamos presente, y esa cabeza se llama Cristo. Él es el líder principal de la iglesia. Y entonces no. Se te dejó de escuchar, bro. En adelante. Todo lo que hicieron los discípulos hasta este momento, ninguna de estas cosas la hicieron por sus propias fuerzas, y lo vamos a ver, sino que también ellos primero descansaron en el poder del Espíritu Santo, pero también fueron obedientes cuando Él les daba instrucciones. Ellos no salieron de Jerusalén hasta que estuvieron listos, cuando el Señor los empezó a llevar, como en el caso de Felipe los llevó al desierto, o como en este caso cuando van a empezar a salir a hacer sus viajes, cuando el Señor les dijo, listo, prepárenme a Saulo y a Bernabé, porque yo los voy a mandar hacia estos pueblos gentiles. Entonces, que nosotros como iglesia también podamos desarrollar un sentido de dependencia en el Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a parar aquí. Uli, creo que son 5 minutos o algo así. Sí, son 5 minutos, entonces son las 8:01, a las 8:06 estamos todos de regreso. Perfecto.
Listo, entonces vamos a ir retomando. Bueno, voy a darle entonces a compartir otra vez y recomenzamos. ¿Listo? ¿Continuamos entonces? ¿Estamos listos? Sí. Bien. Entonces, estamos llamados a los confines de la tierra. Y yo solamente quiero introducir ya este segundo bloque diciendo que este llamado continúa vigente hoy en día. Esta es la parte que nos toca a nosotros hoy en día y aprovecho para hacer una pauta eh, porque nosotros somos misioneros. No solamente porque no estemos en un lugar lejos de nuestra ciudad natal o lejos de nuestra familia, sino aquí nosotros hoy en día somos parte de esos confines de la tierra. Nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, eh, la persona que nos arrienda nuestro apartamento, incluso en muchos casos nuestros hijos, nuestro esposo, somos parte de ese grupo que estamos en los confines de la tierra. Y este evangelio todavía necesita ser predicado. Y solamente como una muestra es todo lo que está sucediendo en este momento en el país, con todo lo de las elecciones y lo que va a suceder la próxima semana, como este país está bastante polarizado políticamente, que nos hemos olvidado en muchos casos de los principios que son correctos, de lo que es bueno. Algunas cosas son bastante relativas y depende. Eh, y yo no voy a hablar de un candidato o de otro, pero sí quiero como afirmar nosotros como iglesia sí tenemos esta responsabilidad de cumplir este llamado. Necesitamos ser testigos de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros y poder ser testigos de ellos en este lugar, aquí en Colombia. Y si el Señor nos llama a ir a un lugar más lejano, pues gloria al Señor, allá también. Entre los indígenas del Amazonas, entre los indígenas del Cauca, bueno, aquí en Colombia tenemos 72 grupos indígenas diferentes que están bien metidos adentro, que todavía muchos de ellos no han escuchado el Evangelio. Este llamado sigue estando vigente. Así que, mi hermano, tú que me estás escuchando, esta palabra es para ti. No te quedes con los brazos cruzados. No te conformes solamente diciendo, mira, yo he crecido, yo soy cristiano, yo estoy aprendiendo de la Biblia. Sí, gloria al Señor por eso. Eso hicieron los discípulos en Jerusalén. Eso hicieron los discípulos preparándose y orándose los unos por los otros. Pero ellos también estuvieron listos y preparados cuando el Señor los llamó a salir fuera de su comodidad. Y en muchos casos a ser perseguidos y a pasarla mal, porque pues no es como que ellos la hayan pasado del todo bien. De hecho, esa palabra testigos, no lo dije al principio, pero esa palabra testigos cuando está ahí en Hechos 1.8, cuando dice, y ustedes me seréis testigos, en el griego original, Te congelaste, John. en este caso que nosotros podamos dar nuestra vida por causa de Cristo, por esta causa que lo vale todo. Y otros van a ver esa causa y otros se van a contagiar de esa misma fe que van a ver en ti, de esa misma luz que han visto en ti para creer en el Señor Jesús y ser parte de este reino que Él ha venido a establecer en medio de nosotros. Entonces simplemente quería retomar ahí para ahora sí continuar con los viajes. Otra vez me fui para el final de Pablo.
Ah, mira, aquí ya salió otra vez la imagen de la iglesia en Antioquía. Ahora sí tenemos una mezcla de judíos y gentiles, de algunos romanos, todos reunidos allí en la sinagoga para aprender acerca de Jesús. Y este va a ser entonces el centro de operaciones. John, se te entrecorta la señal. Algunos de los lugares que ellos van a visitar, bueno, aquí está la lista, ahorita vamos a verlo en el mapa. Entonces van a salir de Antioquía de Siria y van a irse primero hasta la Seleucia, luego van a visitar Salamina, que son dos pueblitos cercanos en la isla de Chipre, a Pafos, de ahí van a pasar a Perge, luego van a ir a Antioquía de Pisidia y de ahí van a salir a estos tres pueblitos que están junticos, Iconio, Listra y Derbe, y de ahí van a regresar entonces hasta Antioquía. Vamos a verlo en el mapa y vamos a hacer una pequeña descripción de lo que sucedió entonces en cada uno de estos lugares. Denme un momentico que... eh, ya, perdón. Estamos viendo el mapa, ¿verdad? Que a veces mi computador se me enloquece. Entonces, ellos van a salir primero de Antioquía hasta Salamina. Eso es en la isla de Chipre. Y entonces ellos allí, pues dice ahí que lo primero que ellos hicieron es que ellos llegaban a las sinagogas y predicaban el evangelio primeramente a los judíos. Algunos judíos creían y otros simplemente no lo hacían. Entonces, cuando los judíos creían, pues gloria al Señor, eran parte de la iglesia ahora, pero cuando no, entonces Pablo y Bernabé salían a predicarle a los gentiles. Y cuando están entonces en esta isla, se les va a unir un hombre llamado Bar Jesús, o también conocido como Elimas, que era, dice ahí Hechos, que es un falso profeta, eh, que estaba al lado de ellos, profetizando, entre comillas, pero todo el tiempo contrariándolos a, pues del mensaje que ellos estaban predicando, ¿no? Y ellos entonces están hablando con el procónsul llamado Sergio Paulo y están hablándolo, ¿no? Y convenciéndolo para que él pueda creer en Jesús, y todo el tiempo está este Bar Jesús o este Elimas eh, contradiciendo todo lo que ellos decían, hasta que en un momento Pablo le dice, mira, ya cállate y sal fuera de allí. Y bueno, él va a quedar mudo por un tiempo porque no va a poder hablar más. Ese es otro de los milagros que el Espíritu Santo va a hacer ahí, para que este procónsul, que era un romano, pudiera entonces creer acerca de Jesús. En esos lugares pues ellos van a establecer iglesia. Vuelvo y digo, la iglesia no es la edificación, no era construir un templo, sino era la reunión de las personas. Cada persona es parte de la iglesia. Entonces ahí ellos van a crear una congregación, van a tener muchas personas que han creído y van a establecer un lugar donde ellos puedan reunirse también para continuar estudiando las escrituras y para permanecer firmes en su fe. Salen de Pafos y van hasta una ciudad llamada Perge, que está allí pues al norte de la isla, ¿sí? Y bueno, allí de hecho nos va a decir cómo en este lugar es donde un otro personaje que estaba acompañándolos en este viaje llamado Juan Marcos decide regresar. Él no aguanta el ritmo del viaje, quizás por las incomodidades, quizás por las confrontaciones o por la persecución que comenzaban a sufrir. Él decide regresar, y pues esto a Pablo no le va a gustar mucho, en realidad no le va a gustar. Pero este personaje Juan Marcos, que bueno, en un principio Pablo va entonces a rechazar de ahí en adelante, lo va a tener en su lista negra,
es probablemente el Marcos, el mismo Marcos que va a terminar escribiendo el Evangelio que lleva su nombre. Entonces, a pesar de que no aguantó en este momento, pues no es un caso perdido, eso lo vamos a ver más adelante, pero hasta este punto él aguanta el viaje y se regresa. De ahí entonces ellos van a salir Se congeló John. promesas de los profetas se cumplían en la persona de Jesús. Como todas estas profecías mesiánicas que hablaban acerca de este Mesías se cumplían en la persona de Jesús. Y muchos también van a creer y otros muchos también lo van a rechazar. Entonces, este va a ser como el común. De ahí va a salir a Iconio, que también está ahí juntico, a Listra y a Derbe. Y es en Listra entonces donde pues los creyentes, los mismos judíos que estaban ahí, deciden a este hombre que callarlo como sea y van a procurar apedrearlo a Pablo. Eh, lo van a sacar de la ciudad y lo apedrean. Y después de que ellos se van, pues sucede este milagro, ¿no? Pablo resucita, se levanta, se sacude y sale de la ciudad. Entonces, em, pues el trabajo que ellos tenían no era fácil. No es como hoy en día salir a hacer una campaña política, ¿no? Donde todo el mundo te aplaude y que chévere y te reciben con brazos abiertos, sino que el mensaje que tú estás comunicando realmente es un mensaje que nadie quiere escuchar. O bueno, que muchas personas no quieren escuchar y que van a rechazar abiertamente y que te van a rechazar a ti por comunicarlo. Entonces imagínate, si al mismo Pablo lo apedrearon, si al mismo Jesús lo crucificaron y cada uno de estos apóstoles, pues nosotros no podemos esperar que nos traten bien por comunicar la verdad. Pero eso no nos puede a nosotros disuadir de seguir hablando el Evangelio y de continuar. Eh, Ahí sí como Pablo escribía, creo que es en Gálatas, ¿no? Él dice, mira, yo muchas veces fui apedreado, castigado, encarcelado, sufrí naufragios, todo esto lo va a sufrir en ese tiempo, pero él luchó la buena batalla y no se rindió. Entonces, a mí me parece, me impacta mucho esta historia en Listra cuando él es apedreado, porque Pablo simplemente se para y sale como si nada hubiera sucedido, eh, y no es como que él se hubiera quejado en algún momento, bueno, que tengamos constancia de mira esto porque me está sucediendo a mí, porque yo, sino que él simplemente va a perseverar y va a continuar. De ahí van a hacer entonces, van a salir de allí, va a empezar el viaje de regreso, va a parar en una ciudad llamada Talía y de ahí cogen barco hasta Antioquía. Y ahí se va a completar entonces el primer viaje misionero de Pablo. Perdón. Em, Terminan allí y entonces bueno, esta parte me la salté. Siempre ellos llevaban este patrón de visitar primero las sinagogas. ¿Y qué es una sinagoga entonces? Hemos escuchado ese término, incluso en los evangelios se nos dice cómo Jesús se reunía en las sinagogas. Y las sinagogas no venían a reemplazar el templo, pero sí eran lugares que los judíos comenzaron a edificar para reunirse como centros de oración, como centros de la lectura de la ley, para ser entrenados, para enseñar incluso a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Servían también como tribunales locales y como lugares de reunión comunitaria. Y las sinagogas entonces van a empezar a ser parte de la cultura judía desde que ellos salen al exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen, pues ya no tenían un lugar de reunirse. El templo había sido destruido por los babilonios en el tiempo de Nabucodonosor. Así que, pues entonces ahora dónde se iban a congregar o donde ellos iban a comenzar a estudiar la ley no era posible. Entonces comienzan a edificar estos lugares
Y más adelante cuando regresan, pues esto va a llegar con ellos también. Y en cada ciudad entonces los judíos construían estos edificios que siempre estaban apuntando, sus puertas estaban apuntando hacia el templo. Entonces no era un lugar donde ellos ofrecían sacrificios, no, eso estaba reservado solamente para el templo en Jerusalén, pero sí allí se reunían para leer la Torá, para leer la ley y para crecer. Entonces, en donde sea que hubiera un judío, allí había una sinagoga. Entonces, una vez John, se te está entrecortando. tenían comunión los judíos, donde ellos crecían, donde eran entrenados. Entonces, y donde se reunían para orar. Y este modelo de sinagoga, pues es el que más adelante los cristianos van a adoptar para formar sus lugares de reunión. Y más o menos algo así es lo que nosotros hacemos hoy en día en nuestras iglesias. ¿Sí? No es no es como que esa sea la iglesia, pero sí es un lugar donde nos reunimos, es un lugar donde leemos las escrituras, donde somos entrenados, donde vamos a formar incluso a los niños y a los jóvenes. Y de allí entonces crecemos juntos y salimos entonces a predicar fuera de nuestro, bueno, fuera de este lugar, a esparcirnos, a practicar la ley, a practicar las escrituras, a obedecer al Señor. Entonces este era el modelo. Ellos primero visitaban a los judíos y de ahí entonces ya salían a las calles. Cuando Pablo regresa, entonces ya se va a encontrar, bueno, va a ir a Jerusalén y allí va a suceder algo muy importante y es el concilio de Jerusalén. Porque este es un momento importante, yo creo que es la primera reunión de todos los, bueno, los apóstoles y algunos creyentes principales para tomar ciertas decisiones. Y cuál era entonces el punto o el meollo de este asunto, que cómo vamos nosotros a incluir los judíos, cómo van a incluir a los gentiles dentro de la fe o qué parte tienen ellos dentro de todo esto, cuáles van a ser las condiciones, porque pues había varias posiciones y vamos a encontrar varias posiciones a lo largo de esta primera etapa en la iglesia, ¿no? Estaban los judíos pues un poquito más radicales que estaban comenzando, se nos dice allí como algunos de ellos comenzaban a visitar a los gentiles y les decían, bueno, tú has creído, entonces ahora tienes que circuncidarte y tienes que empezar a practicar pues muchas de nuestras costumbres como es mantener la dieta kosher, ya no puedes comer pues cerdo, ni sangre, ni hay cierto código de vestimenta, las mujeres tienen que taparse la cabeza, etcétera. Y comenzaron a contrariar porque pues bueno, ellos venían de otra cultura y los apóstoles entonces van a decir, mira, no es justo que nosotros hagamos esto. Primero que todo, sí, el evangelio ha sido abierto para los gentiles, ellos ahora también son coherederos del reino, así como nosotros lo somos, y todos nosotros estamos sujetos a Cristo, pero entonces no los vamos a obligar a ellos a judaizarse. Entonces, ellos ya no tienen por qué celebrar las fiestas judías que los judíos celebraban en ese momento, como la Pascua o como el Pentecostés, no están obligados a hacerlo. No tienen por qué circuncidarse porque ese fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Pero ahora el pacto que nos une a nosotros fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces ellos ya no tienen por qué eh, circuncidarse ni vestirse como nosotros nos vestimos. Y lo único que se les va a pedir a ellos es que si se abstengan de comer carne que ellos sepan que ha sido sacrificada a ídolos. Entonces, esto es súper clave porque también les está guardando, no significa que Dios o Yahvé o Cristo venga a ser
otro Dios dentro de todo su panteón de dioses, sino que Jesús o seguir a Jesús también implica exclusividad, exclusividad. Y esto se aplica hoy en día también para nosotros. Si nosotros hemos creído en Cristo, pues tenemos que abandonar pues ese tipo de cultos o adoración a otro tipo de ídolos que de pronto en el pasado hemos adorado, que incluso ni siquiera sabíamos que era un ídolo, pero que está ahí. Entonces, por favor, absténganse de comer algo que ha sido sacrificado a ídolos. Y si ellos están hablando allí de carne, porque pues era lo que había, creo que nosotros sí deberíamos prestar atención a lo que nosotros consumimos en diferentes medios, no solamente la comida. ¿Qué consumimos nosotros en música? ¿Qué consumimos nosotros en la televisión? ¿Qué consumimos nosotros en lo que vemos, en lo que escuchamos, en el tipo de conversaciones que tenemos? Porque debemos cuidarnos también de mantenernos exclusivos a Dios. Entonces esto era bastante clave y también, bueno, creo que nosotros mismos los cristianos incluso llegamos a ser como los judíos en ese momento, de que queremos que todo el mundo se vuelva como nosotros. Ahora yo soy el cristiano y voy a ir a una cultura y voy a compartir el evangelio, entonces ahora ellos tienen que vestirse como yo me he visto, tienen que hablar como yo hablo y tienen que celebrar las cosas como yo las celebro. Hay cosas que sí debemos mantener, pero debemos tener mucho cuidado de que ellos no convertirlos a ellos a nosotros, sino convertirlos a Cristo. Y entonces este va a ser el meollo. Mira, el Evangelio debe traer mucha libertad. Y una de las cosas que incluso Pablo va a escribir en algunas de las cartas es que mostramos esa multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo importante? Que ellos se vuelvan a Cristo con todo su corazón, que todos nosotros nos volvamos a Cristo con todo nuestro corazón, que sigamos sus enseñanzas, sus mandatos, lo que Él nos ha dicho, que son cosas del corazón, más importante que cómo nos vestimos o lo que comemos, ¿sí? Si nos peluqueamos, si nos dejamos la barba, sí, esas cosas pues puede ser importante para la cultura, pero hay cosas más trascendentes como, por ejemplo, él va a decir, ustedes tienen que cuidarse de la inmoralidad sexual, que en ese punto de la historia, y yo creo que todavía hoy en día es un punto crucial. Ustedes no pueden ser adúlteros, ustedes no pueden estar por allá fornicando, ¿sí? Teniendo relaciones sexuales con cualquiera fuera del matrimonio. Ahora hay unas pautas que debemos seguir, que el Señor Jesús mismo nos lo enseñó, cosas que están en el Sermón del Monte. No podemos estar por ahí odiando a nuestros hermanos. Incluso Jesús nos invita a amar a nuestros enemigos. Entonces esas son las cosas que debemos cambiar, pero cosas que son más superficiales como el que vestimos o el que comemos, no tenemos que convertirlos a nuestra cultura. Y esto lo digo es porque me he encontrado en muchos lugares, me he encontrado con cristianos que dicen, lo primero que le miran a uno son los zapatos y dicen, ah, pues como es que usted no tiene los zapatos completamente limpios, entonces usted no es una autoridad para mí. Y me da mucha tristeza porque, pues bendito, a veces nosotros los misioneros no contamos con todos los recursos para comprarnos los últimos zapatos o mantenerlos eh, pues completamente en buen estado. A veces sí es por falta de higiene, pero más que todo es por desgaste y por falta de uso. Y me pasó en una ocasión cómo los cristianos se fijan más en eso que en el carácter, en lo que hay en el corazón. Y aquí entonces en este concilio en Jerusalén nos queda claro, debemos recibir a los gentiles, son coherederos con nosotros y no miren las cosas de forma, miren lo que hay en el corazón, lo mismo que el Señor le dijo a Samuel cuando estaba escogiendo a David como rey. No mires lo que hay afuera, mira lo que hay en el corazón. Entonces esas son las pautas entonces que se van a marcar allí como principales, que hayan creído en el Señor Jesús, que reconozcan a Jesús como Hijo de Dios, que se sometan obviamente a su palabra, ¿sí? Que no coman lo que es sacrificado a los ídolos y que se abstengan entonces de la inmoralidad sexual. Esas son las únicas pautas. De todo lo demás, pues vamos a ir creciendo como
cristianos, como iglesia. Y bueno, va a pasar entonces un tiempo y Pablo entonces va a salir en un segundo viaje misionero. En esta ocasión, pues va a haber una pequeña diferencia. Bueno, van a tener una discusión Pablo y Bernabé, porque pues Bernabé, que lo había acompañado en el primer viaje, él quiere también incluir a Juan Marcos en este segundo viaje, y Pablo le dice que no, que él ya no quiere salir con Juan Marcos porque Juan Marcos lo había abandonado en el primer viaje. Y entonces Bernabé le dice, bueno, entonces tú ve por otro lado y yo me voy a ir con Juan Marcos. Ese corazón paternal que tenía Bernabé todavía abrazaba a Juan Marcos. Y pues Pablo, que era un poquito más eh, Se te congeló, John. Se te congela. va a unir Timoteo, y también vamos a tener otro acompañante que es el mismo Lucas, que se va a unir a este viaje. Entonces, bien, van a salir nuevamente. Bueno, aquí en el mapa dice que salieron de Jerusalén porque estaban en el concilio, pero ellos en realidad oficialmente salen de Antioquía de Siria. Perdón. Em, y esta vez pues van a dirigirse ya un poquito más tierra adentro, ya no van a estar tanto en las islas, sino un poquito más adentro hacia Europa. Entonces, en primer lugar, pues ellos van a salir hacia Derbe y hacia Listra. De ahí van a irse hasta Iconio. En estos lugares recordemos que ellos ya habían visitado ahí, de ahí los habían expulsado, pero entonces ahí van a fortalecer un poquito la iglesia, a dar consuelo, a dar ánimo y establecer algunos ancianos, ¿verdad? Y de ahí van a salir una vez más hacia Antioquía de Pisidia, perdón. Una vez más a confirmar la iglesia, a echar una miradita. ¿Cómo están estas personas a quienes les habíamos compartido el evangelio antes? Y eso también pues es algo que nosotros como cristianos, como líderes, deberíamos tener muy presente, porque bueno, por lo menos a mí me ha pasado. eh, bueno, me dice Ulises que se está congelando la imagen. ¿Sí se está escuchando bien? Se escucha bien, pero a veces te queda, o sea, se te va como el internet. Ok. Pero se está entendiendo, necesito devolverme. No, no, está bien. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, me gusta mucho perdón, en este punto me gusta me siento desafiado por Pablo, porque a veces nosotros compartimos el evangelio con una persona y luego dejamos eso ahí. Bueno, ya se convirtió, creyó en el Señor y gloria a Dios, pero no hacemos como el acompañamiento de vida. No sabemos si esa persona eh, pues ha tenido luchas, si está firme en la fe, si necesita algún consejo. Y vemos aquí como Pablo entonces está revisitando estos lugares para ver cómo está la iglesia, si, qué tipo de desafíos tienen. Eh, de hecho, una de las cosas que se nos dice cuando termina el concilio de Jerusalén es que ellos, estando en Jerusalén, escriben la carta, y no solamente escriben la carta, sino que también envían un apoyo económico para la iglesia que estaba en Antioquía. Así que ellos envían socorro, ¿no? Envían ayudas. Y de allí a Antioquía también van a enviar recursos a estas otras iglesias más pequeñas, como diciendo, nos estamos apoyando. Estamos orando por ustedes, pero también estamos apoyando económicamente porque sabemos que hay necesidad. Entonces, esto también es parte de esa formación de la iglesia. De pronto algunos principios que como iglesia nosotros hemos perdido,
Y es que bueno, yo tengo mi iglesia, pero pues todos los recursos que se levantan son solamente para esta iglesia. Y qué bueno es que también nosotros veamos un poquito más allá, seguimos siendo parte, aunque tenga otro nombre, otro título, otro pastor, otro líder, son parte de la iglesia, son parte del cuerpo y necesitamos estarnos apoyando, comunicando. ¿Cómo está mi hermano que acabó de convertirse? ¿Necesitará algún tipo de ayuda? ¿Hay algo que yo tenga para poderle apoyar? Eh, y este principio de generosidad, yo les soy sincero, yo no lo tengo, a mí me cuesta mucho, pero también alguien que me ayuda mucho con eso ha sido mi esposa. Ella sí es generosa y ella ve que alguien tiene necesidad y ella fácilmente se desprende de lo que es suyo para ayudar a alguien más. Y yo me doy cuenta cómo Dios multiplica eso y termina, no solamente lo multiplica en nuestras manos, sino que lo multiplica en las otras personas. Y eso sí, como que va creciendo, es una ola que va creciendo. Entonces, eso vale la pena. Yo todavía lucho con eso, estoy aprendiéndolo, pero aquí hay un principio que podríamos rescatar, entonces el apoyarnos económicamente, pero también el visitarnos, el consolarnos, el siempre dar una palabra de bendición, sobre todo a los que están más jóvenes en la fe. Pero bueno, continuamos. Entonces en Listra y en Derbe, en esas dos ciudades, se une Timoteo, este mismo Timoteo que Pablo también lo va a dejar como líder de algunas iglesias, y a quien le va a estar escribiendo las cartas. Se va a unir allí un joven de procedencia, bueno, de padres, un padre es judío, el otro padre es griego, se va a unir allí al equipo y juntos entonces salen hacia Troas. Y cuando están en Troas, entonces es cuando Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le dice ven. Eh, y él entiende entonces que ellos deben salir, ya no deben viajar hacia el sur, sino entonces deben entrar hacia Asia, a Macedonia, y visitar estas ciudades griegas, ¿no?, que estaban allí. Así que ellos se disponen y salen hacia Filipos. Entonces allí en Filipos pues van a conocer, bueno, se va a convertir Lidia y ellos van a ser encarcelados. Allí está la historia de cómo ellos estando en la cárcel comienzan a cantar, y viene este terremoto, eh, y se caen las puertas. El carcelero está allí, tiene miedo, está a punto de matarse porque ese era el castigo que los romanos ponían si uno de los presos se escapaba. Y ellos le dicen, mira, aquí estamos todos nosotros, y el carcelero no lo puede creer. Así que ellos van con él, van hasta su casa, le comparten el evangelio y todos ellos creen en el Señor, y este carcelero es salvo también y se convierte. Y ellos salen de Filipos y van entonces hasta Tesalónica y luego hasta Berea. Perdón. Y algo que sucede en Berea muy importante es que los judíos que estaban allí escuchan a Pablo y luego le dicen, mira, todo lo que tú nos has dicho lo queremos examinar a la luz de las escrituras. Y comienzan ellos a estudiar hasta que dicen, ok, nos hemos dado cuenta que lo que tú nos has dicho es cierto, y ellos creen. Y aquí hay otro principio importante: no podemos creer a todo lo que nos digan, aunque sean pastores, misioneros, evangélicos. Lo mismo que yo les estoy enseñando a ustedes, no lo crean simplemente porque se lo dijeron. Estúdienlo, corrobórenlo con las escrituras. Esto es súper clave. Esto hicieron los creyentes, los judíos que estaban en Berea, y creyeron, se dieron cuenta que era verdad. Pero asimismo ellos también estaban cuidando la verdad, porque si de pronto venía alguien a hablarles algo que no era cierto, ellos también podían y tenían criterio para decir, mira, lo que tú nos has dicho no va conforme a las escrituras. Así que este corazón que tenían los debería de estudiar y de profundizar, es algo que nosotros tenemos que imitar. Entonces ahí lo dejo como un principio también que podemos rescatar de la gente de Berea. De ahí de Berea entonces Pablo sale para Atenas,
Y pues allí en Atenas es donde Pablo va a ver este panteón, el Partenón, que ahorita es un monumento, unas ruinas, algo turístico para visitar, pero en ese momento estaba lleno de dioses y Pablo va a ver pues todos los dioses que ellos tienen hasta que se va a encontrar un, un dios, bueno, ¿cómo se dice? Un altar que no tenía estatua y dice al dios no conocido. Y de ahí Pablo se va a agarrar y va a decir, mira, yo sé de quién está hablando este Dios no conocido, y va a predicar el Evangelio. Y los griegos, pues que tenían ese afán de escuchar ideas nuevas, de ser filósofos, son eruditos, entonces lo van a escuchar, pero algunos también lo van a contradecir y le van a decir, este hombre está loco, sobre todo cuando Pablo comienza a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Dicen, este hombre está loco porque ellos no creían que hubiera algo más allá de la muerte, simplemente se morían y ya quedaba. Se encuentra con filósofos epicúreos y estoicos, eh, que bueno, por cuestión de tiempo no puedo parar ahí, pero pues sí hay mucho que estudiar acerca de ellos y cómo el Evangelio se antepone a este tipo de pensamientos. Algo desmesurado, pero sí como que yo tengo que hacer todo lo que mi cuerpo me dice, cubrir todas mis necesidades y estar en paz conmigo mismo. Algo muy parecido a lo que hoy en día se dice, desde que tú estés bien y no le hagas daño a nadie, todo está bien, pero pues el Evangelio va más allá que solo eso, ¿no? Em, entonces debemos tener cuidado. Allí Pablo pues va a contrariar, bueno, ellos van a contrariar a Pablo un poquito en Atenas y ahí también se va a formar una iglesia. De ahí Pablo va a salir hasta Corinto, donde va a permanecer un año y medio, va a estar trabajando. Es allí donde se nos dice que él comienza a fabricar tiendas y a establecer una iglesia mientras él lidera, eh, bueno, establece una iglesia y la lidera por un año. Y él mismo entonces ve por sus necesidades. Ya de Corinto, él va a viajar hacia Éfeso. También va a fundar una iglesia allí, un pequeño grupo, viaja hasta Rodas y de regreso otra vez hasta Cesarea. Eh, y una vez más va a ir a Jerusalén, va a dar su reporte allí y termina entonces este segundo viaje misionero. Y no va a pasar mucho tiempo hasta que entonces Pablo va a salir a hacer su último y tercer viaje misionero, su tercer y último viaje misionero. Entonces rápidamente vamos a entrar allí porque ya se me está acabando el tiempo. El objetivo de este último viaje misionero era pues visitar las iglesias que ya se habían establecido y fortalecerlas, ¿sí? Y probablemente pues Pablo quería tener como un tiempo más prolongado en Éfeso, que pues se había pasado por allí, había fundado la iglesia, pero no había podido consolidarla. Entonces Pablo va a salir, perdón, de Antioquía, va otra vez a visitar Tarso, que era su ciudad de origen, visita otra vez Derbe, Listra, Iconio, allí fortaleciendo a los discípulos, Antioquía de Pisidia, y llega a Éfeso. Entonces toda esta región de Galacia, él la visita en ese tiempo, pero son visitas cortas y es solamente para fortalecer la iglesia. Mira que va a ser una ruta muy parecida a la que hizo en su primer viaje, de visitar estas ciudades y de seguir consolidando la iglesia. Luego él va a llegar en Éfeso y ahí es donde él se va a quedar por cerca de 3 años. Eh, y él va, bueno, en este lugar él va a seguir predicando, van a ocurrir varios milagros extraordinarios y cuando el evangelio comienza a propagarse, pues sucede un altercado porque, claro, la gente estaba comenzando a creer en Jesús y eso significaba que estaban abandonando la idolatría. Y allá en Éfeso, por lo menos, era un lugar donde habían muchos artesanos que se dedicaban a hacer esculturas y estatuas a la diosa Diana. Esa era como la ciudad principal de ese ídolo.
Entonces los artesanos se dan cuenta que ya la gente no quiere comprar este tipo de estatuas, que el negocio se les está empezando a caer, que los cristianos están trayendo, compartiendo el evangelio a todos los que vienen a profesar a Diana y que ya no están entrando al templo y van a armar un alboroto y se van a ir en contra de los cristianos. Y ahí pues está este famoso alboroto de Éfeso donde todo el pueblo comienza a gritar, nosotros somos seguidores de Diana de los Efesios y comienzan a gritar Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Eh, John, se te congeló la pantalla, bro. Se te congeló, Va a cruzar se congeló. la... Ahí, ¿me escuchan? ¿Volví? Sí, sí se escucha ya. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedamos? De Diana de los Efesios. Diana de los Efesios. Entonces Pablo tiene que salir de ahí para pues cuidar su vida porque pues ya lo están buscando para matarlo. Y de ahí entonces va a visitar algunas ciudades. Va a visitar Esmirna, luego Pérgamo, Trovas y ahí va a cruzar hasta Macedonia. Y pues allí en toda esta región él va a permanecer cerca de 3 meses, una vez más afirmando la iglesia que está en Filipos, en Antípolis, en Apolonia, en Tesalónica. eh, y bueno, va a llegar a una ciudad llamada Troade, uy, nombre un poquito raro, que es donde se nos cuenta pues que él está predicando, se le va un poquito la mano porque pues llega hasta la más pasada la medianoche y hay un muchacho allí que está escuchando la palabra, está sentado en la ventana, se queda dormido y se cae y Eutico se llama. Y Pablo pues baja y ahí mismo lo ora por él y lo resucita. Y pues toda la gente está como, wow, mira lo que el Señor está haciendo y muchos creen entonces en el mensaje. Valió la pena entonces la trasnochada en ese día para ver un milagro del Señor. Pero esto no es algo que nosotros deberíamos replicar. Por favor, no pongamos en riesgo la vida de las personas de esa manera. De ahí va a salir hacia Mileto. eh, Perdón. Y entonces, pues ahí comienza a sonar un mensaje de advertencia porque pues ya tanto los líderes, bueno, Pablo comienza a hablar acerca de su intención de regresar a Jerusalén. Él quiere ir a Jerusalén, pero pues el Señor comienza a hablarle a los líderes que en Jerusalén Pablo va a ser arrestado y comienzan a advertirle. Pablo dice, pues yo ya sé lo que va a pasar, sin embargo él continúa su viaje, de ahí sale para lo que es Tiro, cruza el Mediterráneo y allá pues comienzan a aparecerse varios personas que profesan la profecía, valga la redundancia, y le dicen, mira Pablo, no vayas a Jerusalén porque allá te van a arrestar y allá no vas a regresar. Sin embargo, Pablo dice, yo ya sé lo que va a suceder y hasta allá voy a ir. Eh, entonces, el tercer viaje de Pablo termina en Jerusalén, cuando él llega y también pues para celebrar la Pascua, ¿no? Sin embargo, pues allá en Jerusalén sucede pues lo que todo el mundo temía y era pues que él llega al templo y allá los judíos que estaban en Jerusalén pues se dan cuenta que Pablo no está solo, él también va con Timoteo. Timoteo es de ascendencia judeo-griega. Así que él dice, mira, este hombre está entrando con un gentil al templo, nuestras costumbres, él es un terrorista, él es un malvado, así que se arma un alboroto grandísimo que los romanos tienen que venir a intervenir y arrestan a Pablo escuchando pues todo el testimonio de los judíos que estaban hablando allí en contra de él. Al principio lo arrestan y lo consideran un terrorista, al principio lo confunden con un terrorista egipcio, eh, pero poco a poco pues Pablo comienza a mostrar quién es. Entonces él va a pasar por una serie de juicios eh, durante este periodo de tiempo. Entonces ya estamos en Hechos 21, de ahí en adelante.
vemos como Pablo está en Jerusalén y el primero tiene que pues defender su causa delante de todo el pueblo judío, así que él va a hablar acerca de quién es él, de la conversión, cómo fue que él conoció al Señor Jesús, va a hablar un poquito acerca de su llamado, eh, pero de todas maneras no lo pueden liberar hasta que lo lleven delante del Sanedrín. Y allí en el Sanedrín, pues Pablo no es don Tico, él se va a dar cuenta de cuál es el Evangelio. Y también pues allí, digamos que uno de los temas principales que va a hablar en el Sanedrín es acerca de la resurrección de Cristo. Y allí es donde él va a decir, mira, yo soy fariseo, y se me está acusando porque pues yo creo en la resurrección. Y ahí va a enfrentar entonces a los fariseos contra los saduceos en este punto. Así que tampoco lo van a dejar libre allí. También porque pues Pablo va a apelar a César. Entonces él tiene entonces que emprender un viaje hasta a Roma para poder tener un juicio romano porque lo tenían arrestado y él pues es ciudadano romano y se nos va a decir, mira, ustedes cómo me van a arrestar, yo soy ciudadano romano, así que no me van a soltar tan fácilmente. Y comienza este viaje de Jerusalén hasta Roma, que ya Pablo había manifestado antes que quería llegar a Roma, pero yo creo que él no se imaginaba que iba a llegar en estas condiciones. Sin embargo, todo este juicio que él va a llevar, pues son plataformas que Dios permitió para que Pablo pudiera compartir no solamente a la gente del pueblo, sino también llegar a las altas esferas. Pablo pudo compartirle el evangelio, mira, a Sanedrín, a todos los sacerdotes que estaban allí. Luego va a ir también y va a poder compartir el evangelio a Félix, el gobernador Félix, eh, hablando pues sobre su inocencia, sobre su fe. Va a llegar incluso hasta Festo, otro gobernador, incluso va a llegar hasta el rey Agripa, eh, y él va a predicar a todos estos grandes líderes acerca del Evangelio. Va a apelar sobre su ciudadanía romana, pero también va a decir, mirad lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y este Evangelio también es para ustedes. John, se te congeló, En no te prisión. escuchas. Ok. Ah, aló, ¿me avisan cuando esté? Ya te escuchas otra vez. Ya, ¿dónde quedé? No se te escuchó la última parte, lo último que dijiste. Ok, él va a predicar entonces al rey Agripa, va a predicar, eso está en el capítulo 26, él va a dar su testimonio allí y el rey Agripa pues le dice, mira, no te puedo soltar, pero le va a dar un lugar en Roma donde él va a estar en prisión, bajo arresto domiciliario, pero con muchas libertades. Y allí Lucas pues nos va a mostrar, ¿no? Este último pedazo del libro, cómo Pablo entonces está en Roma, sí, siendo prisionero, pero todavía predicando, todavía esparciendo el Evangelio, con algunas libertades provisionales. Desde allí él va a escribir varias cartas. Dentro de esas cartas que él va a escribir, pues por lo menos va a estar la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la Colosenses, la carta a Filemón. Él lo va a escribir estando él en prisión, allí en Roma. Y lo que nos dice Lucas es entonces que él continuaba predicando el Evangelio y las buenas noticias, ¿no? Recibía visitas y él enviaba cartas. Él va a estar allí en prisión más o menos por 2 años en Roma. Y aunque bueno, el libro de los Hechos nos deja la historia así completamente abierta, no nos dice cuál es el final de Pablo. Probablemente cuando Lucas escribió esto, pues todavía no había llegado pues el veredicto final. Pero pues la tradición judía sí nos va a decir
Entonces, justo para ese tiempo va a suceder el incendio en Roma, en el tiempo de Nerón, y Nerón va a culpar entonces a los cristianos de haber provocado ese incendio, y el primero que va a ejecutar es a Pablo. Entonces Pablo pues va a morir decapitado en Roma después de haber llevado pues todo su ministerio allí. La iglesia va a continuar creciendo y vamos a darnos cuenta entonces ya en la próxima sección pues un poquito vamos a hablar de las cartas, no las de Pablo, pero vamos a hablar de las cartas que escribió Pedro, que escribió Santiago y que escribieron Judas, eh, que pues fueron dándole pautas a la iglesia, que nos van a mostrar un poquito acerca de cuáles eran sus luchas, también cuáles eran las dificultades por las que estaba atravesando la iglesia, eh, y pues también cuáles eran o sea, qué Dios estaba haciendo en medio de ellos y cómo entonces la iglesia tendría que ser edificada. Amén. Entonces con esto concluimos el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Y me quedaron 2 minuticos. Entonces hay algo que solamente con esto quiero concluir. Esto se lo escuché, ya lo he escuchado a varias personas, a varios pastores, yo solamente lo voy a repetir. Y que me gusta y es, mira, la historia de la iglesia no ha terminado. Nosotros en este momento somos parte de esa misma historia. El Evangelio todavía no ha terminado de ser predicado a toda criatura, en todas las naciones, en todas las lenguas. Así que de pronto esa es una de las razones por las cuales el libro termina así abierto, es porque nosotros seguimos siendo parte de esa misma historia. No lo dejemos algo ahí olvidado como que bueno, sí se fue la historia de Pablo y de Pedro y de los discípulos, de los que vivieron en esa época, sino es algo que también nos compete a nosotros hoy en día. El Evangelio todavía tiene que llegar. Nosotros todavía tenemos que correr esa buena carrera, como lo decía Pablo, pelear esa buena batalla. Y que sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús. De hecho, me estoy adelantando un poquito, pero eso es lo que va a hablar Pedro en una de sus cartas. Nosotros somos llamados a anunciar las buenas noticias de Cristo, del que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz verdadera. Y ya con eso termino. Gracias Ulises y gracias a todos por escucharme. Si tienen preguntas, anótenlas, que en la próxima clase vamos a tener un tiempito para responder todas esas preguntas. Muchas gracias, John. De verdad, muy buena la clase, muy interesante. Creo que hay mucha riqueza en el contexto histórico que compartiste acerca de los diferentes factores de la iglesia primitiva que va a ser importante tener en cuenta acerca del mensaje, los judíos, los no judíos. Entonces, eh, fue muy bueno tenerte hoy compartiendo con nosotros. Y bueno, para terminar, vamos a orar por ti y finalizar. ¿Está bien? Amén, amén, gracias. Listo, Señor, te damos gracias, Jesús, por la vida de por todo lo que nos enseñó. Ha sido de mucha bendición, Señor. Esperamos de que vamos a seguir aprendiendo estas próximas semanas acerca de la iglesia, del Nuevo Testamento. Bendícenos, Jesús, y que todo esto quede plasmado en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bendiciones, amigos. Que pasen muy buenas noches. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.